En la era de la información, donde cada dato cuenta, una voz se alza para revelar lo que muchos temen o desconocen. Paloma Valencia, senadora de Colombia, ha sacado a la luz datos que sacuden los cimientos del gobierno actual de Gustavo Petro. Pero, ¿qué nos dice realmente esta información? Bueno amigos, quédense en este video porque voy a reaccionar a un post en la plataforma X de la senadora Paloma Valencia. Comencemos. Este es un gobierno que promete, que va a dar, que promete, que va a dar, que promete, que va a dar. Saldar una deuda. Igualito que el presupuesto, que promete y no hay. Porque nos alcanzan los recursos hasta ahí. Este es el mundo real. 74,000 OPS nuevas. Estos son contratos de prestación de servicios. El que no tenga puesto y sea del pacto histórico que reclame, porque puestos hay para todo el mundo. El crecimiento ha sido del 154%. Son los contratos que le puedes dar a los youtubers, a los amigos. 174,000. ¿Tú ya tienes puesto con el pacto? Porque no votas. Y en la cuestionada agencia de tierras, donde la plata se desaparece. No me hablen por números, que soy pésima. El artículo de las... Números, lo siento. Ahora tienen 14,000 nuevos contratos y en el ICBF no se quedan atrás con otros 10,000. Apúrele que estoy votado. Y la feria de los contratos sigue más allá, porque estamos hablando de la cantidad de puestos de 10 millones que necesita el comisionado de paz. Pues bienvenido sea esa nueva reorganización. A eso súmele lo del Ministerio de Deporte, que cuando sacaron a la ministra, hicieron 104 contratos. Alguno dirá, ay, pero 104. Un hito de 5,000 millones. Sabroso así. Y el aumento... Valencia expone que el gobierno ha contratado a 274 asesores para la presidencia, con un costo que asciende a los 4.500 millones de pesos, un gasto que según ella no se justifica ante los ojos de un país que busca eficiencia y transparencia. Pero aquí no termina la historia, porque más allá de los números está el clamor por una política fiscal que realmente impulse el progreso. Y el aumento de la burocracia en el presupuesto nuevo es de 5 billones de pesos. Mejor dicho, ya les dije, el que esté sin puesto, deme clic. No, a mí no, a la primera dama. Sí, yo sé que últimamente no aparece y es difícil darle like, pero no se les olvide, 1.000 milloncitos de pesos nos cuesta el séquito. Pero tampoco lo pida más barato porque viene con mordisco incluido, ¿o no, Nero? Yo sí extraño los bailes de la primera dama. Porque los bailes de coqueteo de Petro en Panamá sí no lucieron para nada. Pero lo grave es que se gastan la plata en cosas rechimbas. ¿Qué tal la casa en Davos? 4.000 millones de pesos. Ricos que ya no saben ni lo que tienen. Claro que yo empiezo a entender por qué me dicen que el intermediario del contrato no es nada más ni nada menos que Juan Carlos Montes. Te lo recuerdo por si se les había olvidado. Circular roja por celebración indebida de contratos bajo la alcaldía de... Y de lo derrochón que es el gobierno no solo hablan lo mal que pegaron los implantes de pelito del presidente, sino de que se gastaron 1.300 millones de pesos en una encuesta para saber si lo querían. Y adivine. Sin embargo, el derroche no es el único problema. Imaginemos por un momento que esos recursos se reasignaran. ¿Qué pasaría si en lugar de aumentar la burocracia se bajaran los impuestos? Ejemplos en otros países nos muestran un camino. Más dinero en el bolsillo de la gente significa más consumo, más inversión y por ende pues más oportunidades para que las familias salgan adelante. Y los mejores amiguis les va súper bien. No solamente estoy hablando de los españoles, no. Estoy hablando de los 274 personas que metieron de asesores a presidencia que nos cuestan más de 4.000 millones, sabroso así. Nosotros de alguna manera hemos vivido sabroso. Y los 170 millones de pesos en televisores y licuadoras que ya todo el mundo se les olvidó, como los 60 millones en mercados, donde comen bastante jamón y bastante tocineta, todos con impuestos saludables. Pura y simple codicia. Pero con todos estos amigos todavía nos siguen faltando. Tocó crear 9 embajadas nuevas para poder mandar a otros amiguis que no habían recibido el bienestar, porque hay que ser fieles a lo que prometieron en campaña. Que queremos vivir sabroso. En la FAO, por ejemplo, solo nos hemos gastado 1.500 millones, chichiguas. Y como Dios me dé, la plata que caiga en mis manos me la voy a gastar toda. Y la que no caiga también. Porque... Pensemos en naciones donde la reducción de impuestos ha incentivado el emprendimiento y el crecimiento económico. En Irlanda, por ejemplo, la baja de impuestos corporativos transformó su economía en una de las más dinámicas de Europa. Y la pregunta es, ¿y si Colombia tomara ese camino? Imagina un pequeño empresario que con menos carga tributaria puede expandir su negocio, contratar más personal o simplemente mejorar la calidad de vida de su familia.
también, porque un presupuesto desfinanciado en más de 26 billones de pesos es un grave problema para los colombianos. Hasta eso, en eso son tacaños. Nos van a dejar las deudas, pero tranquilos, te paga. Hola, y lo que es increíble es que los amigos extranjeros salen hasta más barato. Trajeron a la Meghan y al Harry directamente desde los países desarrollados. Maquinaria de la inmensa industria capitalista del norte del mundo. Apenas nos costaron 244 millones. Mejor dicho, salen más baratos los amigos extranjeros. Pero no se preocupen que en el Ministerio de la Igualdad nos vamos a gastar 900.000 millones en burocracia. Y hay que repasar cómo gastan y gastan y gastan y gastan. Por ejemplo, en Colpensiones, solamente en sobrecostos, 226.000 millones. Plática de bolsillo. ¿Y qué les pareció lo de La Guajira? Donde con esos contratos amañados y en derecho privado como les gustan, según el decreto de emergencia, Aquí estamos bajo el peso de la codicia humana. pues se perdieron los carrotanques y con eso otros 7.000 millones. Y las cálculos... El pueblo en las calles debate y muchos ven en estas cifras una oportunidad perdida. Si el gobierno de Gustavo Petro dejara de derrochar y en su lugar optar por una política de bajos impuestos, estaríamos hablando de un país donde cada peso cuenta más, donde cada ciudadano podría ver un reflejo directo del fruto de su trabajo en su bienestar y no en más burocracia. En un país que clama por oportunidades donde la educación, la salud y la seguridad aún necesitan inversión, estos datos nos obligan a considerar, ¿no es hora de que el gobierno de Gustavo Petro ajuste su cinturón como lo han hecho muchos de sus ciudadanos? ¿No es el momento de que el cambio fiscal beneficie directamente a quien trabaja, ahorra y sueña con un futuro mejor? Millones. Y los cálculos de la justicia son alarmantes. Todo este escándalo va a terminar costándonos 380.000 millones, mejor dicho, sumen 226.000 de Colpensiones y 380.000 de La Guajira. Y RTBC, que está dedicado a perseguir a la oposición, al presidente Uribe, se gasta toda la plata haciendo política. Es una vergüenza lo que están haciendo con RTBC. De ahí surgió Holman Morris. Ya le descubrieron más de 9.000 millones en irregularidades. Digan la verdad. Que responda Holman. Bueno, Pero que no le vaya a pegar a la esposa. Y el cambio de este gobierno prometido donde se iba a combatir la corrupción no llegó, porque lo que terminó pasando fue que todos los funcionarios buenos los sacaron, se quedaron con todos los corruptos y llegaron unos nuevos que no habían robado nunca, con un hambre feroz, y entre todos estamos en una fiesta donde unos muy poquitos están viviendo sabroso. Así que amigos, hemos navegado juntos por el complejo pero fascinante mundo de los impuestos y el gasto público. Paloma Valencia nos ha mostrado con claridad que la fiesta de los contratos y almuerzos millonarios no es más que un síntoma de un problema más grande, un gobierno que gasta más de lo que debería y en cosas que quizás no deberíamos priorizar. Ahora imaginen un mundo donde esos 226.000 millones de pesos que se van en sobrecostos podrían financiar el bienestar de miles de adultos mayores o invertirse en servicios esenciales. Aquí es donde la baja de impuestos entra como una bocanada de aire fresco. No se trata solo de que las familias tengan más dinero en sus bolsillos, sino de una reingeniería del gasto público. Bajar los impuestos y paralelamente hacer que el gobierno ajuste su cinturón, como lo ha sugerido Valencia, significa más que ahorrar. Es reconducir el dinero hacia donde realmente cuenta. Es hacer que cada peso que el gobierno recauda y gasta genere valor para la sociedad, potenciando la economía desde la base, fomentando el emprendimiento y asegurando que el gasto público sea una inversión en el futuro de todos, no en una carga. Así que, amigos, la próxima vez que hablemos de bajar impuestos, recordemos que esto viene de la mano con una gestión más inteligente y austera del gasto público. Que este sea el inicio de una conversación que nos lleve a una Colombia donde el crecimiento económico y la justicia fiscal no solo sean posibles, sino una realidad palpable. Hasta la próxima, amigos, y mantengamos la economía, pero sobre todo la esperanza en movimiento. Este video no pretende ser la última palabra, sino una invitación al debate, a la reflexión sobre cómo queremos que sea gestionado nuestro dinero, porque al final la pregunta que queda es, ¿estamos construyendo el futuro que deseamos o estamos financiando uno que no nos permite avanzar? Hasta la próxima, amigos.